Que la paz del Señor sea con todos aquellos que le mantienen en mente y quieren tener un acercamiento con el Señor. Sean bienvenidos a la reflexión de esta semana. Hoy estaremos abordando un tema que quizás para algunos les resulte repetitivo, pero es un tema sumamente esencial. Como siempre, necesitamos ah, suplicar que Dios nos conceda su bendición. La sabiduría es indispensable para discernir estas cosas. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, muchas gracias por la vida y gracias por la oportunidad que nos das de que nuestra vida se prolongue por la eternidad. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo y ahora te rogamos que la gracia del Espíritu Santo sea derramada sobre nosotros, de tal manera que tu palabra pueda ser entendida y pueda ser obedecida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el mundo religioso actual hay una gran fiebre por la cantidad. La membresía, el número, la cantidad de personas parece que es lo que prima en importancia, ¿no? Y debido a esto, para tener más cantidad, algunos han optado por rebajar las normas cristianas y aceptar cualquier cosa, ¿no? Cosas que Dios ha dicho que no deben ser así. Y entonces, hace poco estaba pensando en esto y digo, bueno, ¿cómo el cambio de una letra puede generar resultados tan distintos? Porque ciertamente cantidad, si yo solamente le quito la C y le pongo la S, ya tengo la palabra correcta. Entonces, claro, me gusta pensar en el caso de Gedeón. Gedeón comenzó con un ejército de más de 30,000 personas. Pero Dios le dijo a Gedeón, no, no me sirven. Es necesario probarlos. Y lo llevó al río y los hizo pasar por el río y ahí estuvo la prueba. De los más de 30,000, al final, ¿cuántos dejó el Señor con Gedeón? ¿Cuántos quedaron? 300. 300. Porque para Dios lo más importante no es la cantidad, es la santidad. Y por lo tanto, nuestra principal preocupación como personas individuales y también como líderes espirituales, si es que nos toca, debe ser en primer lugar la santidad. De hecho, la mayor parte de la población es cantidad, ¿no? Satanás tiene la cantidad de su lado, pero Dios tiene la santidad de su lado. En la vestidura del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ponía sobre la mitra una especie de diadema en donde tenía grabados la expresión santidad a Jehová. Dice, lo pondrás en una laminita de oro como grabadura de sello. Y eso debería de quedar aquí en la frente, ¿verdad? Santidad a Jehová. Claro, al final de cuentas, el propósito del plan de la salvación, todo, es que nosotros seamos santos. Es la santidad.
Ah, y claro, para muchas personas esto pareciera no interesarles. Y claro, es entendible. ¿Por qué? Porque ciertamente también ¿no? Existe un amplio sector que no tiene claro qué es la santidad. Y entonces se imaginan cosas que no son. Por eso la primera pregunta que vamos a abordar en esta oportunidad es esa, ¿no? ¿Qué es la santidad? Santo quiere decir apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Precisamente por eso es que el séptimo día es el día santo, porque Dios lo apartó para él. Santo quiere decir apartado para Dios. Esto es que, esto es consagración total, es entrega indivisa. Y por supuesto, cuando alguien se consagra completamente al Señor, se entrega totalmente al Señor, entonces Dios, Dios hará un milagro en esa vida y va a desarrollar en esa vida una semejanza con el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Entonces, claro, Dios no va a dejar a alguien consagrado así como está. No, precisamente el consagrado, el que se entrega, el entregado, se entrega en las manos del Señor para que el Señor haga con él lo que le dé la gana. Y al Señor lo que le da la gana es hacernos santos. Entonces, es interesante porque el Señor Jesucristo dijo en Mateo el capítulo 11 y el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Ese es nuestro modelo. ¿Ah? Pero notemos, la santidad, la santidad está coloreada por la humildad. No hay santos orgullosos. Todos los santos son ¿qué? Son mansos y son humildes. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Claro, es el anhelo divino para nosotros los seres humanos, es que en nosotros se refleje su semejanza, su santidad. Y Él nos dijo, yo les he dado el ejemplo, sigan mi ejemplo. Entonces, claro, el entregado, el consagrado, no va a poner su mirada en nadie más, en nadie, absolutamente en nadie, sino en Jesucristo. Y entonces ocurrirá, se va a cumplir lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:48, en el Sermón del Monte. Él dijo así, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, muchos piensan que esto es un imposible. La pregunta es, ¿nos mandaría Dios que hiciéramos algo que es imposible, que no puede pasar? Y aquí es necesario hacer una aclaración. Y es que ciertamente nadie puede lograr eso por su propia cuenta. Pero el Señor dijo de que lo que para los hombres era imposible, para Dios es posible. Es decir, que la santidad de los seres humanos no es una obra humana, es una obra divina. Es algo que Dios hace en el hombre, en la mujer, que consagran su vida completamente. Es la obra de Dios. ¿Y por qué deberíamos anhelar la santidad? Bueno, en primer lugar, porque
porque es la voluntad de Dios, ¿no? En primer lugar, por eso. En segundo lugar, en Hebreos el capítulo 12 y el verso 14 dice lo siguiente, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, claro, todos aquellos que piensan que la santidad es imposible, en realidad lo que están diciendo, mira, es imposible ver a Dios llegar a ver a Dios en algún momento, en algún tiempo. La Biblia es clarita, ¿no? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, para poder llegar a la presencia de Dios y poder contemplar su rostro maravilloso, ¿no? Es necesaria la santidad. Por eso debemos estar nosotros interesadísimos en qué, en obtener esa santidad. Y dice en Mateo el capítulo 5 y el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Claro, los santos tienen el corazón limpio. Y por eso es que dice que podrán ver a Dios. Los santos. Y claro, nadie nace santo. Nadie. Excepto el Señor Jesucristo, que nació con nuestra naturaleza, pero se mantuvo santo. Ahora, nosotros nacemos con una naturaleza igual caída, igual que la que el Señor Jesucristo tenía, pero Él nunca se dio a la tentación. El problema es que nosotros sí. Pero bendito Dios, porque Él ha establecido una manera en que nosotros podemos arreglar nuestras cuentas. Podemos dejar atrás cualquier cosa que manche nuestra vida, nuestro carácter. Puede quedar atrás. Y podemos tener una vida nueva en Cristo Jesús. En el Salmo 24, los versos 3 y 4, nosotros leemos lo siguiente. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es decir, a la presencia de Dios, para poder verlo. ¿Y quién estará, dice, en su lugar santo? Y la Biblia responde, ¿no?, a esa pregunta. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. En resumen, el santo. El santo es limpio de manos, es honesto, es honrado. Dice que es puro de corazón, no es corrompido. Y dice, no ha elevado su alma a cosas vanas. O sea, que la vanidad no es parte de su vida. No se ocupa en todos estos asuntos que son, que no reportan nada, que son un desperdicio de la vida. Y dice también, ni jurado con engaño, es decir, sus labios no se manchan con la mentira. Y por supuesto, ya vimos que es la santidad, ya vimos por qué deberíamos anhelarla, porque claro, eso implica nuestro pasaje al cielo, ¿no? A la presencia de Dios. Eso, si no es el anhelo más grande de alguien que pretende ser cristiano, y entonces, ¿qué clase de cristianismo es el suyo? Y entonces la pregunta ahora es, ¿y cómo es que se obtiene la santidad? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se consigue? Tiene dos partes. La obtención de la santidad tiene dos partes. ¿Cuáles son? Una parte humana
y una parte divina. ¿Cuál es la parte humana? La parte humana en este camino de santidad la encontramos ahí en Mateo el capítulo 16 y el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces esa es la parte humana. Esa es la parte que usted y yo tenemos que hacer. Y a mí me gusta porque los otros evangelios dicen tome su cruz y dice cada día y síganme. Entonces, claro, la parte humana es esa, ¿no? La parte humana es negarse, negarse. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y síganme. Es tomar esa decisión. Tomar la decisión de que, bueno, de hoy en adelante entiendo que mis pensamientos no son mejores que los de Dios. Que mis intenciones no son las mejores que las de Dios. Que mis capacidades y mis obras no son mejores que las de Dios. Y por lo tanto, dejo de confiar en esto y confío en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Eso es la negación. Y dice, tome su cruz y sígueme. Claro. Yo lamento mucho que hay tantas personas que moralmente son personas correctas. Sin embargo, no llegan al punto de negarse y seguir al Señor. Y mientras no hagan eso, simple y sencillamente, la santidad no puede ser depositada en sus vidas. Porque eso es la parte de Dios. La parte de Dios es otorgarnos esa santidad. ¿Y cómo es que nos la otorga? Veamos. En 2 Corintios del capítulo 3 y el verso 18 dice: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es así. Existe una ley espiritual. Algunos dicen que es una ley psicológica. Para mí no hace diferencia si es psicológica o es espiritual, pero que es bien fácilmente comprobable. Y es que nosotros somos transformados en aquello que contemplamos. Y eso es lo que dice este verso. Lo que este verso enseña es que cuando nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, en su gloria, en su bondad, en su misericordia, en su amor, en su manera de ser, en su mansedumbre, en su humildad, cuando mantenemos nuestra mirada puesta en eso, nuestra mente focalizada en eso, dice que nosotros seremos transformados en eso. Y es bien fácil comprobar la certeza de esa ley. Y si no, fíjese usted. Los niños que miran las caricaturas de superhéroes, ¿de qué juegan? ¿Ah? Cuando sus papás le van a comprar una pijama, ¿qué tipo de pijama le piden? Esas que pareciera que son los trajes de los superhéroes que ellos pasan mirando. Esa es la imagen mental que ellos están desarrollando. De paso, paréntesis aquí. Ustedes que tienen niños pequeños, tengan cuidado. Tengan cuidado. Y el modelo que deben poner delante de sus hijos no es el de los superhéroes, no es el de los futbolistas, no es el de los cantantes, ni ningún tipo de artista.
El modelo que usted tiene que poner delante de sus hijos es el Señor Jesucristo. Sí, usted tiene que hacer eso. Y usted también. Porque igual, si usted no lo hace, tampoco su hijo lo va a hacer. Y si no lo hace, y usted no es transformado a la semejanza del carácter de Jesucristo, lamento tener que decirle, ni usted ni su hijo, y si yo no lo hago, tampoco yo. ¿Verdad? Tenemos expectativas de qué? De poder un día contemplar el rostro del Señor en el cielo. ¿Por qué? Pues no vamos a estar allá. Entonces, dice acá que somos transformados de gloria en gloria en aquello que contemplamos. Y dice que es una obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede obrar en aquellos que no se han negado a sí mismos. Aquellos que no están dispuestos a renunciar sus tradiciones, sus opiniones, sus ideologías, sus sentimientos mismos, ¿no? El Espíritu Santo ahí no puede hacer nada. Entonces, claro, es la contemplación de ese Dios maravilloso que estuvo dispuesto a hacerse hombre, ¿no? Y venir y entregar su vida por nosotros. La contemplación de nuestro divino Salvador, de nuestro Maestro. Eso es lo que nos va a transformar. El Espíritu Santo va a grabar esa semejanza en nuestra vida cuando nosotros nos exponemos a esa gloria. Y en Efesios, el capítulo 12, los versos 8 al 10, es bien claro y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, claro, no solo la conversión inicial es don de Dios, la santidad es un don de Dios. Es que la santidad no la conseguimos por las obras tampoco, ¿verdad? Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Todo el que ha vivido una vida santa no la ha vivido porque él de por sí sea bueno, de que él de por sí haya hecho esto o lo otro. No. Todo aquel que sobre este planeta ha vivido una vida santa, la ha vivido ¿por qué? Porque la recibió de Dios, por gracia, por medio de la fe. Porque estuvo dispuesto a qué? A hacerle espacio en su mente, en su corazón y en su vida, al negarse. A veces nos dicen, te lavaron el cerebro. Y la mejor respuesta para cuando nos dicen eso es decir, efectivamente me lo lavaron. Lo tenía tan sucio. Y necesitaba sacar toda la suciedad que andaba en mi cerebro. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo tuviera la oportunidad de llenarlo de su luz, de su amor, de su santidad. Por gracia. Cuando nosotros tomamos la decisión de nuestra vida, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es hermoso, ¿por qué? Porque las buenas obras van a aparecer en la vida de los santos. No hay un santo que no pueda hacer buenas obras, pero no es que es santo por hacer buenas obras, sino por lo contrario. Hace buenas obras porque es santo. Dios lo hizo santo por medio del Espíritu Santo. ¿Eh? Y entonces, claro, pero Dios no puede hacer santo a nadie a la fuerza. Usted debe querer la santidad. Usted debe anhelarla. Yo debo anhelarla. Nadie que no anhele la santidad la va a recibir. Dice en Mateo capítulo 6, el verso 33, mas buscar, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es la justicia divina, es precisamente la rectitud divina, la integridad divina, la santidad. Dice que debemos buscar primeramente eso. Y entonces el Señor se ha comprometido y Él dijo, y todo lo demás, todas las demás cosas serán añadidas, ¿no?
Pero Dios es bien claro. Él nos dice, haz tu lista de prioridades. Y en el primer lugar, debes poner que la relación conmigo es lo que dice el Señor. Entonces, claro, es necesario reordenar nuestras prioridades. Es necesaria la disposición a desechar todo aquello que pueda ser un estorbo para que el Espíritu Santo obre el milagro de otorgarnos la santidad. Dios está ansioso de darnos la santidad. El problema es que nosotros no estamos ansiosos por recibirla. Pero Dios se goza cuando hay aquellos que están dispuestos a abrir su corazón, están dispuestos a renunciar a cualquier cosa que pueda estorbar esa relación con Dios. Esos tienen garantizada la santidad, porque Dios honra a aquellos que toman la decisión de darle el primer lugar, de amarlo sobre todas las cosas, con toda la mente, todo el corazón, todas las fuerzas. Entonces, Dios corresponde a eso. En realidad, lo nuestro es la correspondencia. Dios nos ha amado primero. Y entonces, claro, la comunión con Dios, legítima, la legítima comunión con Dios, la verdadera, la honesta, la íntima, eso, la comunión es un acto santificador. Todo aquel que mantiene una sana comunión con Dios está creciendo en santidad. Ahora, la santidad no es color de rosa, no. El Señor Jesús, hablando cuando en el Sermón del Monte mostró cuál era el perfil de los santos en las bienaventuranzas, en la última de las bienaventuranzas dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Y en Primera de Pedro, el capítulo 4 y el verso 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ciertamente, en un mundo corrupto, en un mundo donde la maldad se vuelve la norma prácticamente, el santo es raro, es un raro. El santo es incomprendido. El santo es ridiculizado. Y como dijo el Señor Jesús, bueno, el santo también, de una u otra manera, es perseguido. Algunas veces de manera psicológica, ¿no? Otras veces de manera violenta, como ha ocurrido a través de los siglos. Pero precisamente la santidad, la santidad verdadera, la santidad puesta a fuego, prevalece. Prevalece. Y en la Biblia nosotros tenemos una gran cantidad de ejemplos de santos que sometidos a prueba estuvieron dispuestos a mantener su fidelidad aún a costa de su propia vida. Recuerdo cuando era niño y miraba cuando la tropa hacía su juramento a la bandera. Entonces el oficial que dirige la ceremonia decía, ¿juráis para defender la patria aún a costa de su vida? Y entonces ellos levantaban el brazo y decían, sí, juramos. Ahora noten, y yo recuerdo que mi abuela, cuando mis tíos iban a hacer el juramento a la bandera, cuando estaban en el ejército, ella lloraba.
Lloraba porque decía, ya no son hijos míos, decía, ahora son hijos de la patria. Y claro, nosotros somos hijos de quién. Si nosotros juramos fidelidad al Señor, aún a costa de nuestra vida, como hacían estos soldados, ¿no? Ellos juraban a la patria aún a costa de su vida. Yo no estoy muy convencido de jurar a la patria a costa de mi vida, pero estoy totalmente convencido que vale la pena jurar fidelidad a Dios aún a costa de mi propia vida. Y esto es mucho de lo que los personajes históricos, ¿no?, que encontramos en la Biblia hicieron. Veamos algunos ejemplos. El caso de Esteban. Esteban, el diácono. Él, los enemigos, los que habían sido los enemigos de Jesucristo, ahora eran enemigos de la iglesia original, la iglesia primitiva. Y entonces ahora acorralan a Esteban y Esteban aprovecha la oportunidad para hacer un recorrido de la historia de su pueblo, de la historia de Israel, y mostrarles el amor de Dios y mostrarles la infidelidad del pueblo, de ellos. Entonces todo esto, ¿en qué paró? Paró en el apedreamiento de Esteban. Pero antes de morir, dice el libro de Hechos, que sus acusadores vieron el rostro de él como el de un ángel. Resplandeció con la gloria de Dios. Había un santo ahí, perseguido. Y qué hermoso, ¿no? Porque es el comportamiento de un santo cuando dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿El pecado de qué? El pecado del homicidio que iban a hacer, del asesinato que iban a hacer con él. Qué lindo. Ese es el comportamiento de los santos. Y ahí estuvo, fiel hasta la muerte. Había jurado ser fiel a Dios aún a costa de su vida. Y lo cumplió. ¿Quién más? Bueno, Juan, el discípulo amado. A mí me encanta cuando en el libro de Apocalipsis dice, yo, Juan, vuestro hermano, dice, me encontraba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Claro. Si es que Patmos no era una isla turística. Patmos era una isla penal. Era una penitenciaría. Y lo habían intentado matar, pero no lo habían podido matar. Dios no había permitido. Y entonces lo que hicieron fue desterrarlo a esa isla. Y ahí estaba. La santidad puesta a prueba y demostrada. Y demostrada. ¿Y quién más? Juan Bautista. Juan Bautista se mantuvo fiel a la palabra de Dios, se mantuvo fiel a su encomienda de proclamar el reino de Dios y de denunciar el pecado. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó a perder la cabeza literalmente. Fue fiel aún a costa de su vida. Esa es fidelidad, santidad puesta a prueba, pero es santidad victoriosa. ¿Y qué? ¿Qué podríamos decir de Daniel, arrojado en el foso de los leones? ¿Por causa de qué? De su santidad. Y los muchachos, compañeros de Daniel, arrojados al horno de fuego sobrecalentado. ¿Por qué razón? Por causa de su santidad. ¿Y cómo salieron? Victoriosos. Santidad puesta a prueba. Así que, y claro, que podemos hablar de Esther y Mardoqueo, podemos hablar de Job, podemos hablar de José, metido a la cárcel, calumniado,
vendido como esclavo. ¿Y qué? Santidad puesta a prueba y victoriosa. Y por supuesto, el máximo ejemplo de la santidad puesta a prueba es la de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la máxima, ¿no? Imagínese usted la angustia extrema que lo llevó a, ¿qué? A sudar sangre en el Getsemaní. ¿Y luego qué? Tortura, desprecio. ¿Y qué? Un juicio amañado, una condenación anticipada, calumnia. ¿Qué más? Muerte. Pero la santidad prevalece. La santidad se mantiene. Y la santidad finalmente, ¿qué? Vence. Ese tercer día Jesús se levanta glorioso. Ese es el destino de los santos. Gloria al Señor. Y por eso es que usted y yo y todos en el mundo deberíamos anhelar la santidad más que ninguna otra cosa. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque sin santidad no se puede tener victoria. Porque sin santidad estamos condenados a la ruina. Porque sin santidad nadie puede ser verdaderamente feliz. Y claro, entonces la Biblia no solo nos presenta, no, a todos estos héroes de la fe, y precisamente triunfaron. ¿Por qué? Porque mantuvieron su fidelidad a Dios a costa de lo que fuera. He ahí los santos. Y la graduación, diría yo, de los santos para este tiempo que nos ha tocado vivir en medio de este mundo que ha llegado al extremo, diría yo, de la maldad, la encontramos ahí dibujada en el capítulo 14 de Apocalipsis, en los versos del 1 al 5. Tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 7, Apocalipsis nos habla, el Señor reveló ahí acerca de un grupo a los que llamó los 144,000 sellados. Es un grupo, 144,000 es simbólico el número. Y más allá del número, que tiene su significado, es importante su carácter. ¿Por qué? Porque precisamente ellos han alcanzado la meta de la santidad esperada. Dice Apocalipsis 14 del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, y ponga atención lo que dice, ¿no? Que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. ¿Y qué es lo que representa el nombre? El nombre representa el carácter santo. Los 144,000 representan a ese grupo, no sabemos cuánto va a ser, pero no son solo 144,000, es mucho más. ¿Qué? En los cuales, en la vida de los cuales, en el carácter de los cuales, se ha reflejado el carácter de Cristo. Por eso es que dice que tienen escrito su nombre en la frente. Recuerde,
la expresión que el sumo sacerdote tenía en la laminita de oro, en la diadema que ponía y que le quedaba en la frente, y decía que santidad a Jehová. Eso es lo que se ha cumplido en ellos. Y es la voluntad de Dios para todos los que vivimos en esta generación. Estamos conscientes de que la segunda venida de Jesús va a ocurrir en cualquier momento, no sabemos. El día y la hora nadie sabe. Pero todas las señales indican que será muy pronto, porque ya no queda prácticamente nada que esperar en cumplimiento. Y este grupo ha quedado, y a mí me encanta lo que dice, ¿no? Porque dice que ha quedado sellado con el nombre. O sea, la santidad ya no la pueden perder. Han obtenido la victoria total y definitiva sobre el pecado, sobre la maldad. Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, dice, de entre los de la tierra. ¿Sabes? Los, de los que habitamos ahora, los que habitamos ahora la tierra. Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y claro, en la simbología profética, la mujer lo que significa es una iglesia. Y dice que no se contaminaron con mujeres. Es decir, no se mancharon con doctrinas antibíblicas. Porque eso es la contaminación. La contaminación es lo que se opone a Dios. La contaminación es el pecado, es la mentira, es la falsedad, es el error. Entonces dice que ellos no se contaminaron. Ahora, esto es importante, es interesante. ¿Por qué razón? Porque recuerdan que al inicio hablábamos de que pareciera que hay como dos intereses. El interés de los hombres que va por el lado de la cantidad y el interés de Dios que va por el lado de la santidad. Y entonces ocurre que los que tienen más interés en la cantidad ofrecen una serie, por decirlo de alguna manera, de facilidades para ser cristiano. Un cristianismo amigo del mundo. Un cristianismo que cada vez se aleja más de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la autoridad de Dios, y se acerca cada vez más ¿a qué? A las ideas humanas, a la política. Esa es la contaminación. Y entonces dice que los 144,000 no cayeron en eso, sino que se mantuvieron fieles, fieles a la palabra de Dios. ¿Fieles a qué? Fieles a la voluntad de Dios. Le dieron el primer lugar a Dios. Su preocupación fue la gloria de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. El reino de Dios y su justicia. Eso era lo que privaba en su vida. Entonces, estos son los que están con el Cordero, con Jesucristo en el monte de Sión. El monte de Sión es equivalente de Jerusalén. ¿Cuál? ¿Cuál es Jerusalén? La Jerusalén celestial. Y entonces dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Claro. Es que a usted no le gustaría tener el privilegio de estar en ese grupito que anda con el Señor Jesucristo como anduvieron los 12. Dígame. Mire, yo no creo que haya un cristiano auténtico
que no quiera estar en ese grupo. Si alguien no quiere estar en ese grupo, llamémosle así, de intimidad con Jesús, porque van donde Él va, yo le diría, mire, repiense su cristianismo, repiénselo. El anhelo de santidad para poder formar parte de ese grupo que acompaña al Cordero por donde quiera que va. Hay un libro escrito por Elena de White que se llama El discurso maestro de Jesucristo. Y en este libro hay una cita que dice que estos son el complemento de la gloria del Cordero, dice, de la gloria de Cristo. Y por eso el libro de Apocalipsis dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Y dice, son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Qué lindo! Es que esa es, o esa debe ser la aspiración de todo seguidor, todo aquel que se proclama seguidor de Jesucristo. Ser sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? Para ir donde vaya el Cordero, ir con Él, poder mirarlo, poder estar ante su presencia. La Biblia es clara. Ese debería ser el anhelo. Y yo le invito para que usted revise sus prioridades y que usted se ponga a pensar, bueno, de verdad, ¿cuál es mi anhelo? Mi primer anhelo. ¿Eh? ¿Qué? Ser famoso. Mire, yo acabo de hacer un ejercicio con algunos de mis alumnos. Claro, estoy supliendo ahí la necesidad de ser maestro por un corto tiempo de los niños de sexto grado. Y entonces les pedí que escribieran qué es lo que esperan ser dentro de 10 años. Y he quedado sorprendido, ¿no? Algunos lo que escriben que quieren ser es ser jugadores profesionales de juegos de video dentro de 10 años. O ser futbolistas profesionales dentro de 10 años. Esa es su aspiración. Y otros dicen, bueno, ser famosos, ¿no? Y cosas como esas. Al final de cuentas son mías. Claro, el problema no es que estoy diciendo que eso esté bien, no, para nada. Pero que un adulto me diga cosas parecidas a esas y piense y esté más interesado en qué, en la fama, en el prestigio, en el dinero, en el placer, eso sí me resulta grave, ¿no? Aunque sea lo más común. No, no fuimos creados para eso, ese no es nuestro destino como seres humanos, no es el destino que Dios quiso que fuera. Nosotros fuimos creados para algo superior, fuimos creados para ser santos. Y el Evangelio trata de qué? De que nosotros recuperemos esa santidad que Adán y Eva perdieron. Esa es la razón de ser del cristianismo. Un cristianismo que no facilita, que no enseña, que no proclama la santidad de Dios y la santidad de los hijos de Dios, es un cristianismo vacío. Los 144,000 sellados, estos, en los cuales se refleja la santidad del carácter de Jesucristo. Eso significa que tienen el nombre escrito en su frente. Estos
le demuestran al universo. Son la evidencia que Dios le muestra al universo de que cuando los seres humanos están dispuestos, Él en su gran amor, por su gracia, los hace depositarios de su santidad. Y le muestra al universo que Dios no es un tirano, sino que verdaderamente es un Dios maravilloso, un Dios de amor, que quiere darnos lo mejor del universo y a su semejanza. En esta hora le invito para que usted tome un momento a solas, reflexiona en esto. Haga su corazón sensible a la voz del Espíritu Santo y escuche su voz. Y ruego al Señor que ponga en su corazón el anhelo de santidad. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, gracias, porque tenemos absoluta seguridad de que la santidad es posible para nosotros los seres humanos. No por nuestro poder, no por lo que podemos hacer, sino por tu gracia, por tu amor y tu poder. Aquí estamos, con nuestra mente y corazón dispuestos. Sea hecha tu voluntad, sea cumplida tu voluntad en la vida de todos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.